Hoy en el canal toca hablar y analizar a Pablo Torre. ¿Merece más minutos el jugador cántabro? Vamos a verlo. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. El fútbol vuelve a rodar. Por fin tenía muchas ganas de que el Barça volviese a jugar tras este parón invernal. Y lo ha hecho ganando en Barbastro 0-4, un partido relativamente sencillo para los de Hansi Flick, que dejó varias noticias, pero para mí la más importante es la de Pablo Torre, porque era un partido que yo creo que todos teníamos marcado en el calendario que iba a ser para él, iba a tener minutos independientemente de lo que pasase con Dani Olmo, que finalmente a día de hoy, mientras grabo este vídeo, todavía no está inscrito, por lo que no podía jugar en aquel partido, pero repito, independientemente de Dani Olmo, era un partido para que Pablo Torre se reivindicase, y vaya si lo hizo marcando un gol y repartiendo 2 asistencias. Fue el MVP del encuentro, el futbolista más en forma, que hizo que sucediesen más cosas y que en definitiva jugó a un mejor nivel. Y a raíz del partido de Pablo Torre me he querido preguntar si los minutos que está teniendo el jugador cántabro en el Barça están siendo justos, si no debería estar jugando más, y en caso de no estar jugándolos, ¿por qué no es así? Hay mucho que hablar porque es un jugador que está cumpliendo su tercera temporada como futbolista del Barça. Y honestamente creo que es momento de hablar en profundidad de este jugador. Lo primero que hay que señalar en todo este caso es que no está pudiendo hacer más Pablo Torre con los minutos que está teniendo este curso. Suma 4 goles y 3 asistencias, es decir, 7 participaciones directas de gol en apenas 10 partidos que ha jugado. Y cuando digo partidos, en muchos de ellos, de estos 10 que estoy señalando, casi nunca fue titular. De hecho, solo suma 4 titularidades. El 40% de los partidos que ha jugado han sido de titular, el 60% restante saliendo desde el banquillo. Por lo tanto, las cifras ya nos muestran que lo más destacable de Pablo Torre es su relación directa con el último tercio, ahí donde suceden las cosas. En el año en el que el Barça lo firma del Racing de Santander, el jugador cántabro, que tenía 18 años en aquel momento, firma una temporada de escándalo en una categoría tan complicada como es la Primera Federación. Marca 10 goles y reparte 9 asistencias. Son prácticamente 20 goles producidos para un chaval menudo, para un chaval muy pequeñito, pero de un giro espectacular entre líneas y sobre todo con un golpeo de balón diferencial. De hecho, lo vimos en Barbastro, lo hemos visto muchas veces. Pablo Torre tiene un golpeo de balón brutal. De hecho, ahí está la gracia del mensaje que le envió Héctor Ford en su cuenta de Instagram, que puso el Beckham de Santander. Me pareció muy acertado porque el golpeo de balón que tiene el bueno de Pablo Torre es brutal. Así que tomamos el mote prestado de Héctor Ford porque creo que le viene como anillo al dedo. Y muchos se preguntan qué tipo de jugador es Pablo Torre, porque la verdad que en el Barça no lo hemos podido ver con continuidad. En el primer año con Xavi no tuvo demasiados minutos, le costó entrar. Era un Barça que terminó ganando Liga y Supercopa, un Barça muy competitivo, con muchos jugadores en esa posición. Hizo muy difícil que Pablo Torre pudiese entrar. Se fue cedido al Girona. Yo pensaba que podía tener mayor impacto y se encontró con el mejor Girona de su historia. Un equipo repleto de jugadores de primerísimo nivel que dificultaron al tener solo una competición, porque el Girona al final solo jugaba la Liga, tuvo alguna ronda de Copa del Rey, pero no tenía Europa, por lo que había menos minutos a repartir, y eso dificultó de nuevo que Pablo Torre pudiese tener minutos. Y esta temporada regresaba con muchas dudas, y esa es la realidad, porque no sabíamos si Pablo Torre se iba a quedar, si iba a marcharse otra vez cedido, o qué iba a suceder con el jugador cántabro. En pretemporada fue importante para Hansi Flick, pero empezó la temporada sin apenas minutos. Cuando se lesionó Dani Olmo, precisamente en el partido ante el Girona, allí volvimos a ver a Pablo Torre, que sumó 3 titularidades seguidas en Liga. Jugó esos 3 partidos, ese gran partido que hizo en el campo del Villarreal, donde marcó 2 goles y estuvo muy bien en ese tramo, jugando también ante el Getafe y después en la derrota en el campo de Osasuna. Ahí parecía que empezaba a entrar en la rotación, pero después volvió a desaparecer. Regresó Dani Olmo y Pablo Torre apenas jugó 15 minutos en 4 o 5 partidos de Liga, por lo que volvíamos a estar en la casilla de salida. Vamos a ver, antes de todo, el radar de rendimiento, como siempre, de Hadel StatsBomb, que sabéis que tienen radares y datos para absolutamente todo, para ver qué es lo que está haciendo Pablo Torre esta temporada. Vamos a intentar ver qué perfil de jugador es, dónde está aportando y cómo lo está haciendo. Vamos allá. El radar de Pablo Torre nos muestra que es un futbolista eminentemente creativo en el último tercio. La principal cualidad de Pablo Torre es que es un jugador que incide en todo lo que sucede en los metros más calientes del campo. Al final tiene la capacidad para dar el último pase o para sobre todo marcar un gol. Tiene un gran remate desde fuera del área, desde media y larga distancia, y a balón parado probablemente sea el futbolista de toda la primera plantilla que tiene más habilidad
para meter centros. Lo vemos siempre que juega, que Pablo Torre tiene un guante, y ya en el Racing de Santander, con 18 años, era el encargado de lanzar todo tipo de situaciones, desde saques de esquina, faltas directas y faltas laterales. El líder absoluto siendo tan joven. Esto es que su golpeo es absolutamente privilegiado. Fijaos, más de 1,6 pases hacia área rival, es decir, al final tiene la habilidad para meter el balón en zonas que queman, 0,18 asistencias esperadas, una cifra bastante correcta en los minutos en los que ha jugado, y buen trabajo también sin balón, tanto en presiones ganadas como el número de presiones que realiza. Jugador, por lo tanto, activo cuando el Barça pierde la pelota. Es verdad que, ojo a esto, el radar es muy reducido, porque ha jugado muy pocos minutos, no suma ni 300 minutos en Liga. Por lo tanto, son números que probablemente de tener 4 o 5 partidos seguidos jugando minutos vayan a variar muchísimo. No podemos tomar eso como lo absoluto, ni muchísimo menos. Es solo una pista para ver, en el poco tiempo en el que ha jugado, en qué ha destacado más. Porque al final, repito, no se puede comparar con otros jugadores por sus escasos minutos. Hay un dato, pero, que me parece muy relevante porque creo que explica bastante bien cuál es la principal limitación de Pablo Torre. Y está justamente aquí, y es ese porcentaje de acierto en el pase del 65% cuando está presionado. Un porcentaje muy bajo. Por ejemplo, Pedri está por encima del 85%. Y es un futbolista que se suele mover en zonas parecidas a las de Pablo Torre. Al final creo que el principal problema de Pablo Torre es su físico. Sencilla y llanamente el físico que tiene Pablo Torre. Ahora os voy a explicar el porqué y os voy a enseñar alguna jugada que lo demuestra. Esa es la típica situación de juego en la que muchas veces se encuentra un interior en el Barça, bien sea jugando más en la media punta o más abajo. Pablo Torre, de hecho, en este Barça de Hansi Flick ha jugado como media punta, ha jugado como interior, como extremo derecho el otro día ante el Barbastro, e incluso como falso extremo izquierdo, por ejemplo el día de Las Palmas. Por lo tanto, su polivalencia es una virtud, porque le está permitiendo encajar en distintos roles y en distintas alturas, dependiendo del rival y dependiendo también de las rotaciones que haga el entrenador. Pero fijaos en esta jugada, él va a controlar el balón con el pecho, y este partido ante el Getafe exigía velocidad de ejecución. Al final Pablo Torre tiene todo en su cabeza para hacer que la pelota vaya rápido. Tiene ideas claras, es ágil de mente y tiene mucha calidad en el golpeo o en el control orientado, pero tiene una limitación física a la hora de poder moverse en espacios reducidos. No le veo ese punto de flexibilidad, por ejemplo, que tiene Pedri para engañar con el cuerpo, para retener el balón, a pesar de no ser un jugador explosivo. No tiene la dureza tampoco, ni la fuerza en el tren inferior que tiene Gavi para girar sobre sí mismo, y eso, en esta jugada, fijaos lo que va a suceder. Una vez ha controlado, no es capaz de dominar la pelota cuando el rival se le echa encima. Y en esas zonas donde hay tanta congestión, muchas veces yo creo que el ritmo de la élite, el ritmo del máximo nivel, le ha pasado por encima, no ha podido con él. Por eso creo que Pablo Torre no ha tenido más minutos. Os voy a enseñar otra jugada que es bastante clara y que creo que ejemplifica bastante bien lo que os estoy comentando. Este es precisamente el partido ante Las Palmas, donde Pablo Torre, como podéis ver, partió desde esa banda izquierda con esas diagonales. A priori era una muy buena idea, de hecho Pablo Torre no creo que jugase un mal partido, pero volvemos al mismo punto, una situación en la que el control orientado hacia adentro, fijaos el espacio que se le está quedando a Pablo Torre. Se le está despejando la frontal para que con el control él ya pueda o disparar con su gran golpeo que tiene desde la frontal del área, o bien poder hacer un pase. Pero aquí volvemos al mismo punto. Su cuerpo no es capaz de traducir en ventajas definitivas todo lo que su cabeza sí imagina. En Primera Federación, donde el nivel es menor, donde hay menos ritmo, donde los jugadores son más lentos y todo sucede a otra velocidad, esto es más camuflable, pero de momento, en el salto en el Barça, también en el Girona, no está pudiendo rendir. Y claro, a veces es difícil poder darle muchos minutos a un futbolista que en esas posiciones le falta ese puntito de chispa. Fijaos, por ejemplo, aquí, este control, cómo se le va a escapar de nuevo, cómo no va a poder llegar a controlar el balón de forma clara y por lo tanto perfilarse ya para el balón a banda con la irrupción del lateral o para el disparo, y eso termina repercutiendo en el juego del equipo. Estos son todos los pases que ha recibido Pablo Torre esta temporada en Liga. Aquí podéis apreciar cómo el impacto del jugador cántabro está siendo bastante importante por todo el campo, porque los pases se dan en muchas alturas, se dan prácticamente como un interior, viniendo a buscar la pelota, cayendo más a banda en cualquiera de los dos perfiles, porque repito, ha jugado en ambos lados y cerca de la frontal, donde yo creo que es más decisivo. Creo que la mejor versión de Pablo Torre es la de ese jugador que es capaz de recibir en continuidad en el último tercio, porque allí puede hacer que sucedan muchas cosas. Tiene un gran golpeo,
tiene capacidad para inventar el último pase y yo creo que no tiene ese motor físico para ser un motor de juego primario, es decir, para ser lo que está siendo Pedri esta temporada. Yo no veo en Pablo Torre ese potencial. Pedri cuando llegó al Barça era un mediapunta, pero yo ya le intuía que podía llegar a ser lo que está siendo hoy. Se veía en su forma de jugar, en su forma de entender el fútbol y en sus habilidades físicas. De hecho, en Pablo Torre yo creo que le falta ese puntito de ritmo que al final termina repercutiendo directamente en sus habilidades, que son cristalinas, que son claras y que son para ser jugador de rotación en la primera plantilla, porque una cosa no quita la otra. Que no pueda tener ese punto más de ritmo no significa que no sea un jugador útil. De hecho, en apenas 4 ratos ha marcado 4 goles y ha repartido 3 asistencias. Su facilidad para producir sigue intacta y el Barça tiene que aprovecharlo. Yo creo que esto es muy importante porque es difícil encontrar a jugadores que en pocos minutos te hagan tanto como Pablo Torre. Muchos os preguntaréis qué tiene que hacer el Barça con él, porque acaba contrato en 2026, por lo tanto, la siguiente temporada será la última y el Barça lo lógico sería que decidiese ahora qué es lo que va a hacer con él. De aquí a que acabe la temporada, dependiendo del rendimiento de Pablo Torre, se tiene que tomar una decisión, o bien prorrogar ese contrato o buscar una salida en forma de traspaso. Al final Pablo Torre es un caramelo jugoso para muchos equipos, ya no solo de la Liga, sino también fuera de la Liga. Futbolista joven, con potencial, con mucho margen de crecimiento y que está demostrando la capacidad que tiene para producir cifras de forma muy sencilla. ¿Y qué puede pasar ahora? Yo creo que aquí se abren 2 escenarios. El primero es si el Barça no logra inscribir a Dani Olmo y, ojo, tampoco Pau Víctor, que es un futbolista que cuando entra, su posición más natural es la de 9, pero que puede caer en cualquiera de las 2 bandas. Por lo tanto, son 2 jugadores que de forma directa ocupan minutos de Pablo Torre. Si estos 2 futbolistas no se pueden inscribir, el peso específico del jugador cántabro va a crecer exponencialmente. Vamos a necesitar ver una versión con más constancia, más minutos y con más continuidad, en definitiva, de Pablo Torre. Y aquí se nos abre un escenario totalmente desconocido, porque Pablo Torre nunca ha tenido tanta continuidad desde que está en el Barça. Nunca ha sido un jugador de acumular 4 o 5 partidos jugando 50, 60, 70, 80 minutos seguidos. No, esto nunca ha sucedido. Sus récords son 3 partidos seguidos, jugando relativamente minutos, pero sin llegar nunca a los 80. De hecho, el único partido de esta temporada en la que ha jugado más de 80 minutos fue ante el Barbastro. De terminar inscribiéndose tanto Dani Olmo como Pau Víctor, el rol que creo que va a tener Pablo Torre me parece que seguirá siendo parecido. No creo que vayamos a ver un gran giro de guión y seguirá siendo un futbolista que vaya a tener pequeñas oportunidades, que va a tener minutos en determinados partidos, pero sin terminar de romper el cascarón. Vamos a ver ahora en la pizarra dónde creo yo que puede encajar más Pablo Torre en este Barça y por qué. Vamos allá. Para mí la mejor posición, precisamente para Pablo Torre, es la que liberaría Dani Olmo, es decir, esa posición a caballo entre un delantero y un interior, el mediapunta de toda la vida. Un mediapunta, un segundo delantero, un futbolista mucho más relacionado con toda la incidencia en el último tercio, encargado por lo tanto de gestionar pases al último jugador, encargado de poder incluso permutar con el delantero para poder ocupar zonas de remate y más desligado de la zona más creativa, más donde hay el ritmo de juego. Ahí yo creo que Pablo Torre, a diferencia de Dani Olmo, que sí puede mezclarse más, le veo más dificultades por lo que digo, por esas deficiencias físicas en espacios reducidos que al final inhabilitan toda virtud que pueda tener en determinadas situaciones del juego. Cuando él recibe, si le enciman mucho, es difícil que él pueda girar, no tiene un gran primer paso, le cuesta engañar con el cuerpo muchas veces y eso al final creo que termina limando ese posible potencial. En cambio, yo creo que si el Barça es capaz de darle minutos, capaz de darle confianza en esa parcela del campo, al final lo puede traducir en cifras. Porque tiene mucha facilidad. De hecho, después de Dani Olmo me parece que es el jugador, sin contar a los delanteros, que tiene más gol de toda la plantilla. No hay ninguno que tenga más que el bueno de Pablo Torre. Y esto es importante, porque hay partidos en los que el Barça se le van a atragantar, se le van a atascar y a lo mejor va a necesitar ese jugador que desde segunda línea, cuando el Barça no es capaz de marcar gol, cuando está inclinando el campo, incluso cargando el área con Koundé, haciendo ese cerco muchas veces en la frontal rival, sumar ese jugador que puede ser Pablo Torre para poder encontrar el gol. Fermín, a priori, es un futbolista que tiene el mismo o incluso más gol que Pablo Torre. Yo creo que la diferencia con Fermín es de finura. Creo que Pablo Torre tiene más finura. Es más fino en los controles, más fino en las arrancadas, tiene más precisión y más calma a la hora de jugar, pero el bueno de Fermín tiene un motor físico que le permite hacer más movimientos de más amplitud y por lo tanto tener más repertorio en ese sentido que Pablo Torre. De ahí
que Fermín esté jugando más. Al final lo que marca la diferencia en la élite son los pequeños detalles y de momento Fermín tiene la ventaja, pero ojo porque creo que Pablo Torre, de seguir así, podría empezar a robarle minutos a Fermín. De hecho, quiero que me digáis aquí en los comentarios quién creéis que puede tener más importancia en este segundo tramo de temporada. Si Fermín, que ya ha demostrado poder ser importante en el Barça, o un Pablo Torre que está empezando a demostrarlo. De hecho, estamos viendo que para jugar en banda, el técnico está prefiriendo a Fermín. ¿Por qué? Es sencillo de entender, tiene más desmarque, tiene más capacidad para hacer rupturas y es más agresivo en la presión. Eso es Pablo Torre, no lo tiene y yo creo que no lo va a tener nunca. Son perfiles diferentes y por eso creo que Fermín también está pudiendo gozar de más oportunidades. Es difícil para Pablo Torre si todos están sanos y si terminan inscritos, tanto Pau Víctor como sobre todo Dani Olmo, gozar de más minutos de los que ya está teniendo, sobre todo porque Dani Olmo y Fermín se han lesionado, Pablo Torre todavía no. Y a pesar de eso no hemos visto una versión con continuidad de Pablo Torre. Por eso digo que creo que va a ser difícil. Pero desde luego, tener en plantilla a un jugador que en apenas 300 y pico minutos es capaz de firmar 4 goles y 3 asistencias es de muchísimo valor. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre os digo, me ayudáis mucho con un like, compartiéndolo, dejando por aquí abajo vuestros comentarios que generamos debate y yo os voy a ir leyendo a todos. Espero que estéis aquí en el siguiente vídeo porque vuelve ya los partidos, vuelve ya todas las competiciones y se vienen muchos meses de mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.